Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esas son malas noticias. Es decir, que estamos separados de Dios, nacimos separados de Dios, muertos espiritualmente. Y podemos permanecer el resto de nuestra vida muertos espiritualmente, separados de Dios. Por un lado, el no creyente, al no reconocer la obra de Cristo en la cruz. Y por otro lado, el creyente, que aún habiendo nacido de nuevo, teniendo un espíritu humano, habiendo sido rescatado del mercado de esclavos, continúa en la constante práctica de estar fuera de comunión. Porque no reconoce las virtudes, el privilegio, el regalo tan infinito que se nos ha entregado al momento de que Dios se hace hombre para que nosotros podamos vivir eternamente con Dios. Pero las buenas noticias es que tenemos la opción de estar llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu. De tal forma que nosotros tenemos el privilegio, no porque nosotros tengamos nada que sea suficientemente acepto ante los ojos de Dios, que nos haga agradables ante los ojos de Dios, sino que nosotros nos sumamos a la obra de Cristo en la cruz aceptando su pago ilimitado. Entonces, nos dice también, porque de tal manera amó Dios al mundo, o mejor dicho, como esto es un adverbio de modo, de grado, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que entendamos la magnitud de todo esto, que no es como cuando en algunas religiones ven a Cristo como un Mesías, como un maestro ascendido, dicen algunos, o como un profeta. No, no, no. Cristo es Dios hecho hombre. El mismo que crea el universo y el mismo que hace que los planetas conformen, eh, digamos que rotaciones y conformen movimientos de los astros en el universo, ese mismo que está controlando el universo, ese mismo fue el que murió en la cruz, que vino a pagar todos los pecados del género humano para que nosotros tengamos el increíble privilegio de estar en comunión con el Padre. Para que veamos la increíble magnitud de lo que estamos viendo, de los que somos beneficiarios de esto. Entonces, pero la única manera de ser, así como la salvación no depende de nuestras buenas obras y de nuestro buen comportamiento, la comunión con Dios tampoco depende de lo que nosotros seamos, de qué tan buenos podamos ser, o que tan bien nos veamos ante la sociedad, o como nos vean los demás. No es nada de lo que nosotros podamos hacer. La fe es no meritoria. No existe mérito en el género humano. Todo el mérito es de Cristo. Todo el mérito es de Dios. Porque he aquí mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia, es porque justamente Dios Padre solo se complace con la obra de Cristo en la cruz. Pero lo único que nosotros podemos hacer es aceptar la obra de Cristo en la cruz, estar llenos del Espíritu Santo y alimentarnos de la palabra de Dios, para que veamos y disfrutemos de este increíble plan que es estar en comunión con Dios y estudiando la palabra de Dios, alimentándonos de los recursos divinos. Así que unos breves instantes para poder en la intimidad de nuestra alma reconocer nuestros pecados al Padre, nuestras independencias, porque recordemos que pecar es actuar independientemente de Dios. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de conocer tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, continuando con el tema de el plan de Dios, porque no importa que tantas veces se repita, es importante que podamos tener claro de qué se trata todo esto, porque de cómo nosotros entendamos el plan de Dios para nuestras vidas,
vamos a poder avanzar. Porque si a un niño le enseñamos las vocales y ese niño no aprende con precisión cómo se pronuncian las vocales, cómo se escriben las vocales, no podrá aprender a utilizar las consonantes para formar palabras. Y cuando ese niño aprende a conjugar o a formar palabras con vocales y consonantes, entonces podrá entender qué significa cada palabra y así podrá ir avanzando hasta leer frases completas y luego avanzar en entender libros completos, y en la medida que va creciendo va avanzando en el contenido de los libros que va leyendo. Para que entendamos que también es importante desarrollar vocabulario. Y lo que se enseña aquí es justamente, en parte de todo lo que trato de enseñar, es que vayamos desarrollando vocabulario para poder aplicar las mecánicas espirituales a nuestra vida y entender por qué estamos aquí. Si realmente estamos aquí solo para levantarnos en la mañana, lavarnos los dientes, hacer el desayuno, irnos a trabajar, pagar las deudas, llevar a los niños al colegio, y ese diario vivir que se convierte en una rueda de hámster, sin propósito. Si esa es la única razón por la que estamos aquí, o que si todas estas circunstancias que se presentan, que pueden ser desagradables, están para que nosotros vengamos a sufrir simplemente. No, al contrario, las circunstancias de nuestras vidas están dadas para que nos orientemos a Dios, voltemos nuestra mirada y podamos aceptar que todo es parte de lo que Dios permite para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Las circunstancias están dadas para que nosotros vengamos a alcanzar la máxima felicidad con Dios, con los recursos divinos, haciendo uso de los recursos divinos en las peores circunstancias. Así te encuentres en medio de un bombardeo, en una guerra, tenemos la posibilidad de ser perfectamente felices y entender que todo lo que ocurre a nuestro alrededor está dado porque Dios así lo permite. Nada sucede sin autorización divina. Desde esa enfermedad que te está carcomiendo los intestinos, desde ese asalto, ese robo al que fuiste víctima, o esa guerra a la que está siendo sometido tu nación. O sea, todo, absolutamente todo, por más desagradable que sea la situación, por más dolorosa que sea la situación, está allí precisamente para que nosotros nos orientemos al Padre. Veamos su plan, entendamos su plan, comamos el alimento espiritual, nos alimentemos con los recursos divinos para poder aplicar todo a la circunstancia y entender que podemos ser perfectamente felices en las peores circunstancias. Porque de hecho, la adversidad es inevitable. Basta ver las noticias para darnos cuenta de que las cosas que suceden a nuestro alrededor son suficientes motivos para echarnos a llorar. Sin embargo, viendo todo desde la terraza de la embajada, podemos entender que son circunstancias que se presentan y que no pertenecemos a esta tierra. Que Dios nos deja aquí con el propósito que estemos en el campo de entrenamiento, en el gimnasio, en el campo de batalla, para fortalecernos con los recursos divinos, usándolos en nuestra vida. La adversidad es inevitable, el estrés es opcional. Y entonces, pero, ¿qué clase de doctrina masoquista es esta, no? ¿Qué clase de Dios permite que nosotros estemos en el máximo conflicto constantemente? Es porque precisamente la idea de todo esto es que logremos alcanzar la máxima felicidad, haciendo uso de sus recursos. Pero no podemos alcanzar la felicidad si solamente la vemos como circunstancial. He conversado con muchas personas que simplemente consideran que la felicidad son momentos, dicen. La felicidad, yo he percibido momentos de felicidad, porque he estado en un momento de alegría con mi familia, con mis hijos, no hay nada de malo con tener momentos de satisfacción con tu familia, con tus hijos, con tu profesión. El ambiente es agradable, como no, cuando está agradable, pero ¿qué tanto te concentras en Dios? En momentos en los que estás en la playa tomándote una piña colada. La cuestión es esa. La cuestión es que las circunstancias no deben determinarnos. Lo que debe determinar nuestra felicidad son
la cantidad de doctrina que hemos inhalado y la cantidad de doctrina que podemos aplicar en las circunstancias. Para que entendamos que las circunstancias no deben determinarnos, que lo que debe determinarnos es la cantidad de doctrina que está fluyendo en nuestra alma. Pero para eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces nos dice en Lucas 15:10, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vimos en la clase pasada. Y eso se está refiriendo a los no creyentes cuando aceptan a Cristo como Salvador. Pero luego en Efesios 5:17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Porque una vez que crees en Cristo, estás aquí con el propósito de que vengas a entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que estemos en la máxima prosperidad. Está bien la prosperidad, pero en ese momento lo menos que hace es voltear a Dios. Y la verdadera prosperidad no depende en ningún momento de cuántos ceros tenga tu cuenta bancaria. Ceros a la derecha, porque ceros a la izquierda, pero no importa cuántos millones de dólares tenga tu cuenta bancaria, o qué tan sano te encuentres, o qué tan linda sea tu familia, y qué tanto te quieren tus amigos. No depende de eso, depende de cuánto estás concentrado en el plan de Dios. La voluntad de Dios es que aprendamos al máximo nivel de felicidad con sus recursos en esta tierra, en este planeta, en este mundo caído, en el mundo gobernado por Satanás, para que nosotros podamos alcanzar la máxima felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Máxima estabilidad, donde las circunstancias puede ser que te toquen, pero no te tumban, o no te tropiezas y te levantas, porque sabes que todo es parte del plan de Dios y que todo es una oportunidad para crecer espiritualmente. Y no importa qué tanta sea la crisis económica, qué tanta sea la situación, no importa qué tan dolorosa sea esa enfermedad que estás pasando, sino que sabes que eso es parte de lo que Dios está permitiendo. Nada sucede sin autorización divina. Y ver todo desde lejos y entender que lo que está sucediendo a nuestro alrededor, guerra en Ucrania, guerra en Medio Oriente, catástrofes naturales por un lado y otros derrumbes por otro lado y enfermedades y pandemias y toda esa serie de cosas que hoy en día nos enteramos más fácilmente por el internet, pero donde vienen existiendo de toda la historia de la humanidad, solo que en ese entonces no existía internet, pero siempre ha existido. De hecho, la Biblia nos dice, y habrá guerras y rumores de guerra. Y entonces podemos entender cómo es posible que existan tantos conflictos armados en tantas partes del mundo. Y hay gente que dice, oh, este es el fin del mundo. No tiene nada que ver con el fin del mundo. Nosotros no sabemos exactamente cuándo será el fin del mundo. No podemos saberlo. Son tendencias históricas que se repiten constantemente. Basta leer un poco de libros de historia y de los conflictos armados solo del siglo XX, que si se suman todos los días de completa paz que hubo en el siglo XX imagínense, solo se reúnen 30 días de completa paz a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el género humano no puede traer la paz. No existe tal cosa como la paz mundial. Es imposible. Por eso es que es tan satánico organismos como la OEA, la ONU, la OTAN, la Unión Europea. Son satánicas porque es imposible que el género humano pueda proveer la paz. La verdadera paz mundial va a venir solo y exclusivamente cuando Cristo la traiga, durante el milenio. Por eso es tan satánico considerar que el ecumenismo, que es que todas las religiones se toman de la mano y decir todos somos iguales, todos somos hermanos. Falso, eso es satánico. Por eso este Papa es uno de los más satánicos que se pueden conocer en la historia, porque este Papa está diciendo que tanto musulmanes, judíos, cristianos, budistas, sintoístas, hinduistas y todo tipo de religiones somos iguales y todos somos hijos de Dios. Falso. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder, la potestad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, los únicos que somos hijos de Dios somos aquellos que creemos en Cristo. Los demás están muertos espiritualmente. Entonces, para que entendamos que
es imposible alcanzar la paz mundial, porque eso sería como tratar de traer el milenio por nuestros propios medios. Cuando el milenio, el milenio es esa dispensación de 1000 años donde Cristo será quien gobierne en la tierra. 1000 años de gobierno cristiano, 1000 años de gobierno no de un político que se hace llamar cristiano, eso es satánico también. 1000 años de gobierno donde Cristo será quien gobierne, donde será Él el máximo gobernante de la tierra, donde Satanás será despojado de poder y será arrojado a prisión de nuevo, que luego tratará de volver a salir a hacer de las suyas. Pero durante esos 1000 años, pero lo que sucede también lamentablemente es que no hay un entendimiento de lo que es la cronología bíblica, donde no hay un entendimiento de lo que son las dispensaciones. Dios divide la historia de diferentes formas y es en las dispensaciones, que son las administraciones, la oikonomía, que es administraciones. Entonces, Dios divide después del milenio. Primero viene el rapto, que es lo que viene a futuro, porque ya otras dispensaciones que han pasado. Nos encontramos en este momento en la dispensación de la iglesia. En la dispensación de la iglesia, nosotros, luego del Pentecostés hasta el rapto, Pentecostés fue 40 días luego de la ascensión de Cristo, vino el Espíritu Santo a habitar a los cristianos, y a partir de ese instante comienza la edad de la eclesía, de la asamblea, de los miembros del cuerpo del Cristo, de los que seremos la novia de Cristo, de los que somos la novia de Cristo y los que seremos la esposa. Entonces, durante estos 1000 años, 1000 años no, porque no sabemos exactamente cuánto tiempo será durante la edad de la eclesía, de la asamblea, del cuerpo de Cristo, de la familia real, que es la edad de la iglesia, que es donde estamos en este momento, es la edad en la que nosotros estamos formándonos como la esposa, como la novia para ser su esposa. La boda del Cordero, que eso nos habla en la Biblia a futuro. Entonces, durante la edad de la iglesia, que estamos nosotros en la formación como novia para llegar a ser la esposa, luego viene el rapto. Hasta el momento no he visto a nadie que haya desaparecido ante mis ojos. Entonces luego viene el rapto y a partir de allí comienzan los 7 años de tribulación, que serán 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y luego de allí viene el milenio. Durante esos 1000 años será que Cristo trae la paz mundial. Por eso es tan satánico pensar que organismos o reuniones de hombres puedan lograr alcanzar la paz mundial. Eso es satánico. Esa es la torre de Babel. Entonces, para que entendamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor hay un contexto histórico que se repite. Además de eso, hay una tendencia histórica que se repite. Y que Dios nos revela que todo eso es satánico, para que entendamos que debemos funcionar dentro de los parámetros de Dios y no dentro de los parámetros humanos. Entonces, a mí al principio me costó mucho entender cómo es posible que la ONU sea satánico. Pero ¿qué hay de malo en alcanzar la paz mundial? ¿Qué hay de malo en que no existan guerras ni niños decapitados en un combate? ¿Qué hay de malo en que se trate de conseguir la paz entre palestinos e israelíes? Pues resulta que si no existe una paz genuina, traída por Cristo, entonces no hay tal cosa como una paz. Y que todo organismo que trata de forzar la paz es satánico. Porque lo único que puede traer realmente la paz es Cristo. Como un organismo como la Unión Europea, donde un supragobierno intenta gobernar a las naciones, donde no hay respeto a las fronteras, donde se quiere imponer a la fuerza prácticamente el hecho de que se tengan que recibir inmigrantes ilegales que vienen en embarcaciones dispuestos a pedir ayudas. Lo que tú quieres ayudar a esa gente, prohibirles la entrada, haz entonces lo necesario para que de ese país salga la dictadura que está gobernándolos y que esa gente no tenga que salir huyendo. Entonces, para que entendamos que todo es según el parámetro de Dios, no los parámetros humanos, porque ese buenismo humano basado en nuestra naturaleza de pecado, lo que único que es satánico. Entonces,
nosotros estamos aquí con el propósito de que entendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor y alcancemos la máxima felicidad con los parámetros divinos, con los recursos divinos, no con los recursos humanos. Eso es como tratar de imponer también normas de tu casa en las casas ajenas. O que la ley te prohíba defenderte cuando alguien invade tu casa. Porque si alguien intenta ingresar a tu casa o ingresa a tu casa con el propósito de dañarte a ti y a tu familia, tú no tengas el derecho a defenderte y a volarle la cabeza. Cuando está bien claro en la palabra de Dios que una de las instituciones divinas es la familia y que tú tienes como cabeza de hogar el derecho y el deber de defender a tu familia. Entonces, cuando vemos que el gobierno interfiere en las instituciones divinas a ese punto, estás dándote cuenta que las instituciones se están pervirtiendo, donde no se está respetando las instituciones divinas y donde hay una franca caída de todas las instituciones divinas porque la nación está siendo destruida. Cuando comienzas a darte cuenta que el gobierno impone leyes que le quitan derechos a los padres, cuando más bien le dan privilegios al niño que debe ser formado por sus padres y el gobierno intenta formar a los niños y comienza a destruir la relación familiar, donde hay leyes que permiten el matrimonio homosexual. Y eso es una franca destrucción, una destrucción masiva de lo que viene siendo la familia. Y si una familia se destruye una nación. Y va en una caída precipitada. Para que entendamos que no es ir contra el feminismo o no es ser machista, es que se están destruyendo las instituciones divinas producto de esta invasión satánica de socialismo que existe a nivel mundial. Pero todos debemos verlo como una mera pantalla de televisión gigante y ver cómo todo está sucediendo a nuestro alrededor y nosotros podemos verlo desde afuera. Para que pongamos nuestros ojos en el plan de Dios y no en el nuestro. Entonces, entendamos esto. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tenemos que estar concentrados en lo cuál es la voluntad de Dios. No es que, bueno, Dios se moderniza. No, Dios no se moderniza, Dios es el mismo. Precisamente uno de sus atributos es la inmutabilidad. Dios no cambia de parecer. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No es que Dios ahora permite el matrimonio homosexual. No sean anticuados. ¿Qué hay de moderno en permitir un matrimonio homosexual? ¿Qué hay de moderno en hacer que una mujer tome las riendas de su hogar y no sea el hombre? Y no es por cuestión de ser machista, es una cuestión de ser sensato. Es parte del diseño divino. Y luego cuando lleguemos al punto de estudiar la doctrina del matrimonio, que es impresionante, podemos entender por qué digo yo estas cosas. Y no se trata de ser machista, no se trata de ser retrógrada. Significa que es el plan de Dios y es el diseño divino. Porque Dios diseña primero a Adán y luego a Eva, o a Isha, que luego se llamó Eva. Y luego de allí la familia y luego de allí la nación. Todo tiene un propósito. Y el propósito es el que conozcamos el plan de Dios. Entonces nos dice en Efesios 5:17, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. En Efesios 5:18 nos dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Ahora, no embriagarse con vino no significa que no te puedas tomar una copa de vino. Significa es no te embriagues, no te llenes de vanidad. ¿Con qué te embriagas? ¿Con orgullo? ¿Con tu título? ¿Con tu dinero? ¿O con tu popularidad? Porque cuando eres un individuo popular donde todo el mundo quiere hablar contigo, quiere invitarte a las fiestas o quiere ser amigo tuyo, tú te sientes tan orgulloso que eres incapaz de ver a Dios. Recordemos que en las habilidades de la arrogancia está la autoabsorción, autoengaño y autojustificación. El autoengaño muchas veces es que yo soy
Tuve un pequeño lapsus, una distracción por allí. Satanás haciendo de las suyas, ustedes saben. La autoabsorción, yo. La lástima personal. Pobrecito de mí, que me dejaron caer de chiquito, fui abusado, fui golpeado, fui dejado, fui... Entonces te enfocas en eso tanto que eres incapaz de ver el futuro. La autojustificación, yo sé porque es que ellos me hicieron esto. Entonces, para que nosotros no pongamos los ojos en nosotros, sino en las habilidades espirituales, sean llenos del Espíritu. Entonces, no te embriagues con vino, porque podemos embriagarnos de vanidad, de orgullo, es que yo soy. Y somos incapaces de ver el plan de Dios. La verdadera humildad no es hablar suavecito, con las manos pegaditas, arrastrando los pies y hablando bonito. La verdadera humildad es someterse a la autoridad de Dios principalmente, y luego a la autoridad del comunicador. No porque el comunicador sea especial, lo he dicho muchísimas veces, sino porque el comunicador es la boca que está comunicando la palabra de Dios. Entonces no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Y no tiene nada que ver el vino. El vino, de hecho, Cristo fue el mejor ingeniero vinícola, porque convirtió el agua en vino. Entonces, para que entendamos que no tiene nada que ver con embriagarse con vino, sino con llenarse tanto de sí mismo o de alguna situación que seas incapaz de ver a Dios. Entonces, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando dice aquí en este caso el Espíritu, en 1 Corintios 2:10, lo escribe en mayúscula porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, o el único que conoce realmente a Dios es el Espíritu Santo. O sea, Dios Padre y Dios Hijo, por supuesto, porque son iguales, coeternos, todos los atributos son compartidos de manera exactamente igual entre los tres. Entonces, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo enseña al espíritu humano, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, para que entendamos en un pequeño versículo hasta una letra mayúscula y cuando está una letra minúscula, y vengamos a profundizar en todo esto. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo se encarga de comunicar al espíritu humano todo lo que es lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él, y está en él. Efectivamente, porque es el Espíritu Santo quien se encarga de hacer clara la comunicación. Si el miembro de la familia real se encuentra en la llenura del Espíritu Santo, se ha citado su pecado previamente, entonces el Espíritu Santo hace clara la información al espíritu humano. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Se está refiriendo de nuevo al Espíritu Santo, para que podamos ver un versículo y entender cuándo se está refiriendo al Espíritu Santo y cuándo se está refiriendo al espíritu humano. Pero para poder tener un espíritu humano, primero hay que nacer espiritualmente, y para nacer espiritualmente hay que creer en la obra de Cristo en la cruz, que es lo único que nos hace nacidos del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, es decir, quien nace físicamente vivo pero espiritualmente muerto, dicótomo. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, espíritu es haber nacido de nuevo, ya ser tricótomo, alma, cuerpo y espíritu, como fuimos previamente en nuestros primeros padres en el jardín del Edén, cuando nacieron, cuando fueron creados espiritualmente vivos y físicamente vivos. Para que podamos entender entonces, teniendo el Espíritu Santo, estando llenos del Espíritu Santo, también hay que aclarar ese concepto de espíritu, de llenura. Es de la palabra griega plero-o, que significa llenar una deficiencia. Cuando estamos controlados por el Espíritu Santo y todo el almacén de nuestra alma está repleto de la palabra de Dios, habiendo sacado toda la basura de nuestra alma. Entonces, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de conocer tu plan. Te pedimos que venga a ser claro todo esto, a fin de que podamos honrar tu gloria en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.